Pregunta: ¿los compresores a tornillos, lóbulos, paletas son turbocompresores? Mi nombre es Román Martini y desde la empresa Oiltech voy a desarrollar el tema turbocompresores. ¡Vamos! Clasificación general. Los compresores se clasifican en de desplazamiento positivo y los de tipo dinámicos. Los de desplazamiento positivo, a su vez, se clasifican en rotativos y de tipo alternativos. En el caso de los rotativos, tenemos por ejemplo lo que es de lóbulos, de tornillo, de paletas. ¿Qué tienen en común este tipo de compresores? Que la cámara tiene un aumento de presión por reducción de cámara en el cuerpo del compresor. Esa es la principal diferencia en los que son de tipo dinámicos, en los cuales el fluido fluye a través de la máquina animado por velocidad que le entrega el rotor y por difusión genera presión estática. Esa es la principal diferencia entre lo que sería un compresor de desplazamiento positivo y un compresor de tipo dinámico. Finalmente, estos compresores de tipo dinámico se denominan turbocompresores y pueden ser de tipo centrífugo y de tipo de flujo axial. Por lo dicho, definiremos un turbocompresor como una máquina de tipo rotodinámica, donde el rotor le confiere una alta velocidad al fluido que bombea en forma continua. Esta es la palabra fundamental de un turbocompresor. El fluido bombeado en forma continua. No hay cámara intermedia de compresión como pasa en los equipos de tipo de desplazamiento positivo como vimos anteriormente, sea de lóbulos, sea de paletas, sea de tornillo. La principal diferencia también que encontramos es que los compresores de tipo de desplazamiento positivo, sea de pistones o los rotativos, como vimos, de lóbulos o de tornillo, generan pulsaciones de compresión. Que en el tema de los turbocompresores ese fenómeno no ocurre, por eso se denomina una máquina de movimiento continuo, o sea, el bombeo del fluido es de forma continua. Se clasifican en dos grandes grupos a los turbocompresores. Turbocompresores de tipo centrífugos y axiales. En los centrífugos, el flujo sufre un cambio de dirección en su entrada y salida. Esto es, ingresan en dirección axial y son eyectados a través del rotor en dirección radial. Los de tipo axiales, en cambio, van fluyendo axialmente a través de toda la máquina. Esto es importante en el tema de que los axiales son preferidos a la hora de su aplicación, principalmente en turbomáquinas, en turbinas o en turbomaquinaria aeronáutica principalmente, o para aplicaciones de mucho caudal y presiones relativamente altas. Si bien el centrífugo tiene mayor presión de salida generalmente, pero ese cambio de dirección genera conflictos muchas veces con el fluido circundante. En el siguiente slide podemos ver la fórmula de potencia, una fórmula general que se llama ecuación de Euler, que se puede calcular estimativamente la potencia de consumo del turbocompresor. Como podemos ver en el slide, tenemos el caudal de aire involucrado y la diferencia de velocidades de entrada y salida en el rotor. Los compresores centrífugos tienen utilización principalmente en algunos equipos o turbinas de baja potencia. Lo que es compresores, los hay compresores de mayor potencia, pero están bastante reducidos en utilización. Son más preferidos los de tipo axial. Como podemos ver en la imagen, tenemos el corte de un compresor centrífugo, donde tiene bajo caudal. Principalmente las características de un compresor centrífugo son bajo caudal y altas presiones, una presión moderadamente alta. Y están compuestos por tres componentes principales que vamos a desarrollar en la siguiente slide, que son el rotor, el difusor y el colector. Como comentamos, el principio de funcionamiento de un compresor centrífugo, tenemos tres partes principales: el rotor, el difusor y el colector. El rotor es el que le confiere velocidad al fluido. El difusor es donde se genera la presión, donde la velocidad del fluido se transforma en presión por difusión. Y el colector es el que redirecciona el flujo, debido a que estaba en dirección radial y la debemos devolver a su posición axial para que salga de la carcasa o vaya a la siguiente etapa, en un caso de un equipo de multietapas.
Como componente principal, el rotor, tenemos los de tipo radial, curvados hacia adelante o curvados hacia atrás, como se ve en la imagen. También tenemos una variación que son los rotores de tipo abiertos o cerrados. El fenómeno o la necesidad de curvar los álabes hacia adelante, hacia atrás o forma radial están directamente relacionados con la velocidad de salida del rotor. Mientras que un rotor radial tiene una velocidad, si tomamos de un cierto valor, por decir 1, un rotor curvado hacia adelante va a tener una velocidad de salida de 1,2, o sea, le va a dar mayor velocidad al fluido, con lo cual a la misma cantidad de RPM podemos llegar a tener mayor cantidad de generación de presión. Tenemos que tener cuidado con este tipo de construcciones si no está preparada la carcasa del compresor para este tipo de rotor, porque podemos tener el problema de turbulencias internas debido al excedente, o el exceso de velocidad o al incremento de velocidad que genera este rotor, con lo cual tiene que ser un diseño acorde rotor difusor para obtener un funcionamiento óptimo. Como mencionamos anteriormente, para evitar turbulencias internas en el rotor se suelen colocar deflectores interálabes, o sea, es un tabique que se coloca entre dos álabes, la cual redirecciona el flujo y lo mantiene estable. Todo compresor tiene una curva de funcionamiento que vamos a determinar y vamos a desarrollar en las siguientes slides, pero es muy importante mencionarla porque es el punto de trabajo del compresor. Siempre debemos evitar que un compresor trabaje en régimen inestable, debido a que nos puede traer vibraciones, mala operación, elevación de temperatura en cojinetes, con lo cual, para evitar esa mala operación, debemos conocer el mapa de funcionamiento del compresor. Los compresores axiales, por el contrario a los centrífugos, el aire se mueve en forma axial a través de todo el rotor. Se utilizan para grandes caudales y grandes presiones. La ventaja del compresor axial es que se pueden anidar o se pueden agregar gran cantidad de etapas y lograr saltos de presión considerables, debido a que la principal ventaja de un compresor axial son realmente el caudal que puede procesar, son para grandes caudales. Y si bien tienen menores condiciones para elevar la presión que los centrífugos, pero lo pueden resolver ese problema aumentando interetapas o etapas de trabajo. Lo que le confiere realmente al no cambiar de sentido, como decíamos anteriormente, a diferencia de un compresor axial, a un compresor radial, el flujo es mucho más uniforme. Las partes componentes principales de un compresor axial son bastidor frontal, la carcasa, que es la estructura que sostiene cojinetes, eje, el rotor, que es el árbol de giro, el cual le confiere velocidad de traslación al fluido, y cabe mencionar también que el rotor puede ser de dos tipos, tipo de tambor o tipo disco. Este tipo de rotores, en la jerga lo más común, el tipo tambor es un eje macizo, generalmente mecanizado, con los álabes mecanizados en su estructura, o los de tipo disco, que son ya etapas, se llama disco porque son realmente rotores independientes, anidados, que generan los cambios de presión. El diagrama vectorial de velocidades es importante conocerlo, principalmente para entender un poco el funcionamiento de cómo evoluciona la velocidad en el interior. Teniendo velocidades de tipo relativa, velocidades de arrastre y velocidad absoluta son los tres conceptos de velocidad principales a considerar. Principalmente quiero hablar de este tema porque la velocidad de arrastre, como vemos, depende de la velocidad angular, de las RPM principalmente, y del radio de la rueda rotórica en ese caso, o del rotor en ese punto. Como mencioné en el slide anterior, ¿por qué es importante conocer la velocidad de arrastre que depende de la velocidad angular de las RPM y del radio del rotor? Es porque justamente al variar a través del perfil del álabe, al ir variando la posición, ir variando el radio desde el centro del equipo hacia la periferia, la velocidad angular va cambiando, la velocidad tangencial va cambiando en base a esa velocidad angular, haciendo que se genere un flujo inestable porque en la pared, en el flanco del álabe,
la velocidad va variando, con lo cual cambia la dirección de la velocidad según se va incrementando y esto genera turbulencias en el equipo. Para contrarrestar este efecto, muchas veces se suele observar lo que es la torsión del álave. Va cambiando el ángulo de posición del álave desde la raíz hacia la periferia y esto va compensando, este cambio de ángulo va compensando esa variación de radio y va unificando la dirección de la velocidad tangencial, logrando un perfil de velocidad constante a través de todo el perfil del rotor. Como mencionamos anteriormente, el aire evoluciona a través de las etapas. En la imagen se puede ver un rotor-estator y una segunda etapa rotor-estator. Se puede observar la temperatura que se incrementa a medida que aumenta el número de etapas, en este caso 2 etapas, la temperatura se va incrementando, como así también la presión total de salida. Esta parte es interesante tenerla en cuenta porque no es infinito el valor de presión total, o sea, si uno sigue incrementando etapas, sigue agregando etapas a un compresor, la temperatura se va a ir elevando, pero no va a ser infinita, lo mismo que la presión. O sea, tenemos un límite físico que va a depender de la construcción del rotor y del compresor para lo que está diseñado. Temas que vamos a ver más adelante, pero que están relacionados con evitar que el compresor entre en pérdidas. Vamos a definir ahora los parámetros a tener en cuenta en un compresor. La relación de compresión, donde es un cociente entre la presión total de salida y la presión de entrada. Hay clasificaciones donde los compresores axiales generan un salto de presión del orden de 1,2 a 1,3. Son valores realmente que se fueron por diseño empíricamente y se fueron adoptando y se manejan en valores aceptables. Rendimiento del compresor es la relación entre la energía de presión y el trabajo mecánico. Y después tenemos el grado de reacción del compresor, que es qué tanta difusión tenemos en el rotor versus el estator. Ese grado de reacción también empíricamente fue calculado, si bien va variando según el tipo de máquina o la necesidad o la aplicación. En construcciones generales estamos hablando de un grado de reacción usualmente, no aparentemente de 0,5 es el valor más utilizado. Esto quiere decir que la difusión de presión se genera un 50% en el rotor y un 50% en el estator. Eso es importante para entender a lo que significa el grado de reacción. Como mencionamos, la entrada en pérdidas del compresor se debe conocer el punto de funcionamiento de un compresor en RPM, en caudal de ingreso, para evitar entrar en pérdidas. ¿Qué significa entrar en pérdidas? Cuando la capa límite que circula a través del álave del rotor se rompe y se separa del perfil. Al tener esta separación, el excedente de aire se va al álave siguiente, con lo cual empezamos a tener problemas de vibraciones y realmente el equipo deja de funcionar en su condición óptima. Al fenómeno nombrado anteriormente se lo denomina rotatory stall. Es un fenómeno en el cual la pérdida de la capa límite, la entrada en pérdidas de un álave, el excedente de aire pasa al álave siguiente y eso se va repitiendo de álave en álave a través de la circunferencia del rotor. Como comentábamos, si el fenómeno del rotatory se sigue incrementando, llegamos a un momento que el compresor pierde la capacidad de bombeo y deja de inyectar aire, con lo cual entramos en la etapa de surge, que el surge es la pérdida, o sea, es el límite donde el compresor pierde la capacidad de bombeo. Con los fenómenos mencionados anteriormente, tanto el rotatory como el surge generan el mapa del compresor, o sea, el punto de funcionamiento para el compresor para que funcione en condiciones óptimas. Estos mapas de funcionamiento son las curvas de funcionamiento, que son las RPM, y la frontera, que es la entrada en pérdida del compresor, que se llama la surge line. Tenemos las curvas de velocidad en base al flujo y al ratio de presión. En la parte superior tenemos el surge line, que es la zona máxima que se puede elevar las RPM del compresor, o en la relación entre presión y caudal, para el cual el compresor funciona en condiciones óptimas. Después tenemos el rendimiento de cada área, donde tenemos un 85, a medida que vamos abriéndonos va disminuyendo el rendimiento del compresor.
Por eso es muy importante tener en cuenta en un equipo, en una planta, el mapa de funcionamiento de ese compresor. Todo esto ayuda principalmente a no tener velocidades excesivas o a no considerar que aumentando la velocidad, debido a que el turbocompresor, la turbomaquinaria, o sea, el compresor dinámico, que es lo que estuvimos mencionando, que principalmente se maneja con la velocidad que adquiere el fluido en el interior del compresor, no es algo infinito. O sea, no aumentando la velocidad vamos a aumentar la presión a valores infinitos. O sea, tiene un límite mecánico el compresor, y ese límite mecánico está representado en el mapa, o en el mapa de rendimiento o el mapa del compresor, que es la imagen que estamos viendo en este momento, que suelen ser curvas posicionadas dentro del ratio de presión y el flujo. En función de esas dos variables podemos obtener el punto óptimo de funcionamiento, o por lo menos conocer dónde está trabajando nuestro compresor, para evitar vibraciones sobre calentamientos excesivos o malos funcionamientos. Bueno, como vimos en la presentación, la respuesta a la pregunta inicial es no. Ni los compresores de paletas, ni lóbulos, ni tornillo corresponden a lo que es una turbomáquina o un compresor dinámico. Son compresores de tipo de desplazamiento positivo, como vimos. Y lo más importante también es considerar las condiciones principales de funcionamiento de la máquina para que la operación sea correcta. Y un compresor deben respetarse los límites de funcionamiento, porque incrementar velocidades o modificar parámetros operativos que están fuera de los mapas de funcionamiento de un compresor hacen que el equipo pueda entrar en pérdidas, en falla prematura o algún problema de índole mecánica. Con lo cual espero les haya servido y estamos en contacto. Gracias.